Bienvenido a nuestro encuentro síncrono número 3 de Ciencias de los Materiales. Me permitiré compartir pantalla. Nuestro encuentro número 3 de Ciencias de los Materiales. Hoy estaremos hablando de soluciones sólidas. ¿Qué entendemos por soluciones sólidas? ¿Cuál es la aplicabilidad de la solución sólida? Características, dónde lo utilizamos, aplicaciones, entre otras. Soluciones sólidas. Una solución sólida, ¿no?, es aquella que puede existir en un intervalo de cierto, en un intervalo con cierta composición y temperatura. Como su nombre lo indica, es tangible, se puede tocar, se puede apreciar a través de los sentidos. Tiene propiedades físicas y químicas, y esta experimenta muy pocas variaciones dentro de un intervalo de composición. Acá vemos la solución sólida, vemos acá en nuestra imagen, un- una porción de carbón. Este carbón, sustancia sólida. ¿Para qué sirve un carbón? ¿Para qué sirve el carbón? En las reacciones de materiales, el carbón sirve para darle rigidez, tenacidad, dureza al hierro, a la ferrita. Entonces, cuando combinamos ferrita con carbono, obtenemos acero. Y el acero es un material que todos conocemos, material resistente. Material resistente a impacto y a las condiciones de trabajo. Si nosotros queremos aumentarle la tenacidad al dicho acero, lo combinamos con otras sustancias sólidas. Puede ser el cromo o el vanadio o ambas. Pero entonces lleva un porcentaje de carbono. Lo vamos a ver más adelante. Ese porcentaje de carbono que va a dar en las combinaciones con ciertos materiales, vamos a ver como combinaciones homogéneas o heterogéneas. Y esa combinación, gracias a dicha combinación, es que se tiene las aleaciones de los materiales. Así como el magnesio, lo podemos combinar con otra solución sólida, o el manganeso, el cobre, la plata, caso del cobre, la plata y el oro, son sustancias bastante puras que tradicionalmente no se combinan.
son bastante maleables, bastante nobles, con buen desempeño y características tanto conductoras eléctricas, antioxidantes, como a la exposición a los elementos. Entonces, dependiendo de la aplicación, el campo de trabajo donde nosotros estemos efectuando nuestro ensayo o generando nuestra aplicación, vamos a obtener la composición más apropiada, más deseada en estas condiciones. Es decir, una solución sólida la vemos, la palpamos, la tocamos, la podemos oler. Es decir, con nuestro sentido podemos determinar las características organolépticas sensoriales de dicha solución. ¿Y de dónde vienen todas estas soluciones sólidas? De la naturaleza, de la tierra, el carbón. El carbono se obtiene de la tierra y se utiliza, en el caso, como dije, para dureza del hierro y generar acero, pero también la purificación de agua. Los filtros de carbono purifican el agua y quitan las impurezas, las bacterias y el mal sabor. Entonces, eso nos va a llevar, cuando veamos más adelante nuestros gráficos del ciclo de carbono y el porcentaje de concentración. Todo esto, aleaciones, va en función de qué? De un porcentaje, tanto por ciento de una solución sólida y tanto por ciento de otra solución sólida. O otro X porcentaje de la solución sólida que esté añadida para obtener el material o la composición que estemos solicitando. Por supuesto, debe entenderse que todas las cantidades porcentuales a la postre debe ser igual al 100%, de manera proporcionales, en función porcentual. Ahí es donde tenemos que estar claros. Entonces, cuando veamos nuestro gráfico, con la parte de la combinación, cómo nosotros vamos a valorar tal condición. Estructura general en las soluciones sólidas. Fíjense, estas son ciertas características que debe de tener una, una condición sólida. Ambos elementos completamente visibles o solubles, es decir, que se pueden mezclar, se pueden unir, se pueden combinar. Caso de una solución sólida cuyo rango de existencia va desde la composición de un metal puro hasta la del otro, que habíamos hablado, conversado, explicado la lámina anterior. Tenemos soluciones primarias o terminales. Sí, entonces estas primarias son las que me dan inicio, origen o punto de partida a las soluciones. Primarias, que son el punto de partida, o son las terminales, que es el punto de llegada. A través de esos intervalos de existencias limitados.
Bien, esto constituye para un metal puro, entonces la solución se denomina primaria. Punto de partida. Soluciones secundarias, soluciones sólidas secundarias, aquella existencia de las soluciones sólidas para concentraciones más elevadas, que la del elemento añadido. La palabra es fundamental, elemento añadido, cuyos intervalos, esos intervalos son patrones de concentración de soluciones en términos conceptuales. Deben ser homogéneos, pero no abarca hasta el componente punto. No sobrepasa la condición del componente. Y tenemos para compuestos intermetálicos formaciones para una determinada composición, un rango muy pequeño de la combinación intermetálica. Sándwich, tenemos un sándwich, papa o una cebolla. Pero funciona, va en función de número de solicitudes de soluciones para generar una combinación final. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos un gráfico donde nos marca temperatura versus composición. Tenemos una solución sólida A y una solución sólida B. En dichas soluciones tenemos varias fases, pero una fase pura para A, una fase pura para la solución B. Y tenemos una fase líquida y una fase central que sería la mezcla, la combinación. Como observamos, tenemos, de donde estoy marcando, de esta línea que une este punto de inflexión, los puntos de inflexiones, y dice que confluye tres puntos de inflexión sobre la recta. Tenemos una mezcla proporcional por debajo de la curva de esa intersección de la fase o una porción, la fase sólida A más la porción de la fase sólida en B. Pero por encima de dicha curva, de dicha raya, vemos acá, tenemos
los picos, la combinación de la fase de la solución sólida A, que la anotamos como alfa, más la condición de líquido. Es decir, tenemos la condición de la solución sólida, alfa más líquido. Y después de este punto de inflexión de corte, tenemos entonces líquido más solución sólida beta. Sería el- Observando acá, vemos el comportamiento. Tenemos sentido, tenemos una condición de mezcla uno, una condición de mezcla 2, una condición de mezcla 2, esta que tenemos acá, y una condición de mezcla 3, pero estas mezclas 2 y 3 está combinando líquido en ambas condiciones con su solución o con una solución sólida. Solo la condición uno nos combina ambas soluciones. En un rango que tenemos un rango porcentual hasta y otro rango. Viendo este gráfico, vemos que la composición de líquido que forma la fusión de A y B, o de la solución sólida A y la solución sólida B, fíjense, tenemos toda esta fase que está en gris, es la fase líquida. ¿Y cuál es la condición que tenemos? Temperatura, temperatura elevada, temperatura alta, temperatura alta, versus, entonces, acá la temperatura de la condición fundamental es temperatura alta. Partiendo desde aquí, yendo hacia acá. Luego, en esta sección rectangular, tenemos una mezcla, tenemos A y A por B, una composición. Y ese, acá sería nuestra composición, aquí estamos hablando, ¿sería cuánto? Un 50%. Bien, entonces, una mezcla de 50% para cada uno de los casos. Aquí las combinaciones cambian y aquí las combinaciones cambian. Todo debajo de esta raya estamos hablando que es para A o la combinación de AB. Y acá tenemos como el líquido. Y aquí sería el producto de ambas soluciones sólidas más una solución pura. Entonces, lo que nosotros debemos de visualizar. Todo va en función de quién, de la temperatura y la composición. La composición son nuestros valores porcentuales, la combinación
de la saturación en solutos solventes. Si vemos este gráfico plasmado, o estos gráficos plasmados, en un gráfico de mayor aplicación específico, tenemos y aplicamos la regla de la palanca. Fíjense, tenemos la temperatura, donde sería la máxima, tenemos la mínima, y aquí la máxima. Bien. Entonces tenemos nuestra fase y tenemos la concentración uno y nuestra condición de la concentración 2. Tenemos la fase, tenemos la temperatura en A, tenemos la temperatura en B, ¿de quién? De las soluciones sólidas, cada una respectiva. Tenemos la fase líquida, tenemos una fase sólida y tenemos una fase de mezcla, ¿correcto? Mezcla. Unimos de acá, acá, aquí en esto, a una temperatura específica. Este subí, un este subí. Entonces, para la condición, nosotros tenemos acá un porcentaje y acá tenemos otro porcentaje. Y este valor sería ¿quién? Nuestra media, nuestro valor medio de ambos casos. Si vemos gráfica, observamos entonces cómo se están compartiendo los aportes de cada solución sólida para la composición final. Entonces, ¿qué nos dice la regla de la palanca? Es el método que se emplea para conocer el porcentaje, lo que estoy diciendo, de una fase sólida y líquida presente en una aleación. Bueno, estamos combinando dos soluciones, estamos generando una aleación. Una cierta concentración cuando se encuentra una determinada temperatura. Sería T sub I, como dije, o T sub X, como quisiéramos llamarlo, nuestra temperatura de trabajo. Pero esta temperatura podría estar por acá arriba, T sub 1, pero esta T sub 2 puede estar por acá arriba. Voy a decir, bueno, ahora no es T sub 1, no es T sub, es T sub 2. Bien, si esta temperatura, entonces fíjense, va hacia acá y este va hacia acá. Entonces tenemos porcentaje de quién. La mezcla sería aquí. La mezcla, pero acá tenemos una fase. Un porcentaje en C, de B, porcentaje en A. Entonces, ¿qué porcentaje es mayor de A que de B? Porque A se está desplazando a la derecha, estoy aportando más. Y entonces es una palanca. La regla de la palanca es una palanca. Si vemos cuál es la palanca, esto es el brazo. Es la palanca o el brazo.
En este sentido, lo que le estaba explicando aquí se explica de manera técnica cómo debe ir las condiciones de las líneas horizontales y verticales con respecto a quién, con respecto a mi temperatura, mi temperatura de subir. ¿Qué nos conlleva todo esto? ¿Ah? Las proporciones de la fase líquida y de la fase sólida. Estas son mis proporciones de líquido. Estas son las proporciones de sólida. Como vemos ahí, decimos, bueno, se obtiene el porcentaje de las fases diferencial entre 100% y eso me da el porcentaje de cada fase. Sencillo. Recuerden que 100% es el total de la lesión. Entonces vemos cuál es todo el aporte de mi sustancia pura, que será mi fase, y cuánto es el aporte de líquido. ¿Por qué líquido? Porque necesita fase líquida para que se pueda mezclar homogéneamente, para poder mezclar esa, como di el ejemplo al principio, con la imagen del carbono, en la tacita, en el plato. La ferrita tiene la fase sólida y la vamos a mezclar con carbono. Pero si la mezclamos a temperatura ambiente, vamos a tener un polvo mezclado, dos polvillos mezclados, si lo trituramos. Y si es en manera de roca, queda amorfo. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para tener una homogénea? Simplemente calentamos, aumentamos la temperatura, suministrando calor hasta que se convierta en una fase líquida, que quede uniforme, homogénea. Entonces, si determinamos cuánto es la fase sólida, podemos determinar la líquida. O viceversa, si determinamos la líquida, podemos determinar cuánto es la sólida. Una nos lleva o nos conlleva a la otra. Gracias por su atención. Nos estaremos viendo en nuestro próximo encuentro. Recuerda que cualquier duda, manifestarla a través del foro de duda. Y como siempre,
en la brevedad posible le estoy respondiendo y solucionando o aclarando dichas dudas que puedan tener. Estimados, hasta nuestro próximo encuentro.